Y uno de los temas que ha ocupado mucho espacio en el ámbito político, pero que tiene importantes consecuencias en los asuntos económicos, sobre todo cuando uno ve indicadores, por ejemplo, el que saca el Foro Económico Mundial en cuanto a competitividad, resulta que el Estado de Derecho es uno de los retos fundamentales que tiene México, y para ello, por ejemplo, pues los temas de corrupción, o cuando Transparencia Internacional también califica a nuestro país, pues salimos bastante mal, y eso inhibe muchas veces inversiones, hace que buena parte de la actividad económica se pierda en asuntos de corrupción, le da poca transparencia a los mercados, en fin, son varios asuntos. Y por ello ha habido una propuesta, aquí lo ha visto en ocasiones anteriores, que se llama la Ley 3 de 3, es una iniciativa, una robusta propuesta legislativa, y pues hemos estado siguiendo muy de cerca todos los esfuerzos que hacen. Para hablar más de este tema está conmigo aquí en el estudio, le agradezco mucho, Rogelio Gómez Hermosillo, coordinador de Acción Ciudadana frente a la pobreza y uno de los voceros de la Ley 3 de 3, que es una amplia, pues han convergido muchas entidades, el IMCO, Espinosa Iglesias, que ha estado por aquí en varias ocasiones, en fin, para hablar de esta Ley 3 de 3. Bienvenido, gracias por estar aquí. Con mucho gusto, Rodrigo. Pues había visto que se hicieron estas jornadas el 14 de abril para juntar las 120,000 firmas, y tengo entendido que ya se logró. ¿En qué vamos ahora con la Ley 3 de 3, con esta iniciativa? Mira, mañana se lleva las firmas que se han reunido hasta ahora al Senado para presentarla formalmente, pero se siguen reuniendo firmas porque entre más fuerza haya va a ser mucho mejor, pero con esto ya se le da cauce al trámite para poder estar en las discusiones y en la parte ya más importante, que es cuando se dé todo el proceso de dictaminación, porque evidentemente los partidos tienen sus propuestas, y esta propuesta, que es muy robusta, como bien lo dices, porque viene de un grupo de expertos, pues tiene que estar también en ese debate y ojalá se considere la base de la discusión. Vamos a ver qué dicen los legisladores. Claro, y para reiterarlo, ¿cuáles son los componentes? Porque pues el nombre ha sido, digamos, muy bien posicionado, me parece una estrategia muy adecuada en términos de algo que ya conocía la ciudadanía, pero trasciende más allá de lo que implica que presentaran, por ejemplo, el no conflicto de interés, su patrimonio y por supuesto pago de impuestos, ¿no? Que son los tres componentes que tendría que tener cualquier funcionario o cualquier aspirante a un cargo público. Pero ¿qué más contempla esta ley? Mira, es una ley muy completa y, como bien dices, va mucho más allá que eso. Establece directrices muy claras sobre cómo debe comportarse un servidor público de todos los órdenes de gobierno y de todos los poderes, es decir, es una ley general. Establece la clasificación de los actos de corrupción de una manera inequívoca para que no haya estas lagunas e imprecisiones, que porque no, pero es que no era el dueño, no, bueno, pero lo estaba usando. Claro, ese tipo. Sí. Entonces, no para eran evitar, de él, eran de sus hijos políticos. Exacto, ¿no? Como aquel que tenía el departamento en Miami, pero estaba en leasing, no era suyo. Sí. No, bueno. Con usarlo, para usarlo, con que lo use, ya se considera que lo está disfrutando y por lo tanto tendría que ver con esta situación. Entonces, la clasificación. Y luego también tiene todos los elementos para establecer el proceso de detección, investigación y sanción, dar todas las herramientas para que no haya que el secreto bancario, que queden ahí todas las atribuciones de la capacidad de investigación, que queden todos los sujetos obligados, no solo decía, incluso no solo los servidores públicos de los tres órdenes de gobierno y de los tres poderes, sino también quienes interactúan con ellos, los particulares, las empresas. Entonces sí, para los temas de la economía es importantísimo. Las empresas o personas que cometen actos de corrupción también son sancionables con esta ley. No que tengan que presentar sus tres declaraciones, sino que en la ley se tipifica, porque bueno, hay colusión con funcionarios, hay conspiración para cometer actos de corrupción que quedarían ahí clasificados. Y por otro lado está todo un asunto de priorizar la recuperación de los recursos. Esto es clave, o sea, no es una cacería de brujas, es si hubo desviación de recursos, si hubo malversación de fondos, que la prioridad sea recuperarlo. Ahora sí que dónde está ese dinero y poder ir por él. De poco nos sirve tener tesoreros de gobiernos estatales en la cárcel. Claro. Si los coahuilenses, por decir un ejemplo, pagarán generaciones en el futuro y generaciones en el futuro el endeudamiento. Exactamente. Entonces, que sepas que en Veracruz se perdieron 7,000 millones y que hay un tipo en la cárcel. No, bueno, perdón. Hay que ir por eso, por lo que se pueda, por lo menos de esa parte de desviación de recursos. Y entonces se establecen cosas muy interesantes, por ejemplo, incentivos tipo recompensa para que quienes aporten información que permita recuperar los recursos tengan una recompensa, una parte de lo recuperado. Entonces, hay un incentivo, digamos, a la denuncia real, digamos,
protección a denunciantes, protección a testigos. Yo creo que es una ley muy completa, está basada en las mejores prácticas internacionales, mencionabas Davos, checa, digamos, lo que se hace en el primer mundo y en los lugares donde se ha logrado enfrentar la corrupción y recupera para México las mejores prácticas para establecer la base de una de las piezas legislativas que forma parte de todo un sistema, que es el Sistema Nacional Anticorrupción, que tiene otras leyes. Esta es la de responsabilidades administrativas, cómo comportarse y en qué consiste la responsabilidad. Ahora, tú como parte de esta acción ciudadana frente a la pobreza que me contabas, pues son de reciente creación y aglutina también a muchas organizaciones vinculadas a este asunto, que también es esencial para el devenir económico de este país, porque la pobreza vinculada a la informalidad, por ejemplo, lleva a baja productividad y entonces el potencial del Producto Interno Bruto de este país nunca va a acabar de detonar como debería. Somos la 12ª economía del planeta y podríamos ser pues, la 8ª, ¿no? 9ª quizás. ¿Cómo impacta? Vamos a hacer un corte y regresando, hablemos de pobreza y cómo impacta el tema de la corrupción, por supuesto, en este que es un asunto esencial en la discusión económica. Me encantará. Hagamos un corte y regresamos con más. Luchamos y lo conseguimos. El Partido del Trabajo está más vivo que nunca. Seguimos adelante, trabajando por ti y por los que más quieres. Defendiendo tus derechos y con un gran amor por México. Partido del Trabajo. Esta bandera no la baja nadie. La prevención del delito requiere cambios en el enfoque de lucha contra la criminalidad y la ciudadanía es pieza clave en los avances que se puedan lograr. El problema estructural es el de una ciudadanía muy débil y poco participativa. Sí. Tenemos un déficit enorme respecto a la desconfianza en la ley. El conocimiento hay que enriquecerlo continuamente y para lograrlo es indispensable abordarlo desde diferentes ángulos. Opiniones encontradas con José Buendía, de lunes a viernes a las 19 horas por Excelsior TV. En el corazón de Sudáfrica, un grupo de mujeres decidió lanzarse en una lucha frontal contra los cazadores ilegales de animales en peligro de extinción. Y miren, más de la lucha contra el maltrato animal y la caza furtiva, todo se vale con el objetivo de salvar animalitos que muchas veces de verdad no tienen cómo defenderse. Yuridia Sierra solo conoce una manera de manejar la información, con el atrevimiento que requiere afrontar la verdad. Titulares de la tarde, de lunes a viernes a las 14 horas por Excelsior TV. Perdón, me equivoqué. Bienvenido. Este es tu salón de clases. Las escuelas más vulnerables necesitaban inversión. Con el programa Escuelas al 100 ya lo estamos haciendo como nunca antes, para que 33,000 escuelas que no contaban con los recursos básicos ahora los tengan. Conoce más en www.gov.mx/7 prioridades CEP. La reforma educativa es ya una realidad. Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República. La naturaleza ha demostrado su poder incontrolable en distintas ocasiones de maneras trágicas y en otras alarmantes. En Veracruz, tremendo socavón casi secó el río Atoyac. Los habitantes quedaron verdaderamente atónitos. El enfoque serio, claro y profundo que necesitas de las noticias locales e internacionales te lo brinda Martín Espinosa en Excelsior Informa, de lunes a viernes a las 20 horas por Excelsior TV. Noticias que dicen más. Estoy hablando esta tarde con Rogelio Gómez Hermosillo, coordinador de Acción Ciudadana frente a la pobreza y vocero de la Ley 3 de 3. Ya te invitaré, Rogelio, a platicar de muchos asuntos que tienen que ver con la pobreza en términos de salarios mínimos que ahorita estamos platicando. Pero hablando de la Ley 3 de 3 y del tema de la corrupción, ¿qué es lo que encuentran ustedes dentro de esta coalición que me decías, pues está el Espinosa Iglesias, en fin, varias entidades coordinando, digamos, y generando una discusión con respecto a la pobreza? ¿Cuál es la vinculación de pobreza y corrupción? Mira, es evidente por muchos lados, por el lado de la economía, que es lo que manejas mucho en este programa, es un lastre para el crecimiento económico, es un costo que se impone a la productividad del país, ese es un lado, pero está el otro, está todos los recursos públicos que deberían generar bienes públicos, carreteras, pero ponlo en salud es muy claro, o sea, cuando mucha gente que piensa, bueno, la corrupción, que roben, pero que hagan cosas.
Perdóneme, cuando es en salud, son los medicamentos o el estudio que no le hicieron, la cirugía que le dijeron que en un mes, en 3 meses, cuando está usted muriendo, esos son los recursos que no llegaron. Entonces, es un factor de empobrecimiento por el lado del gasto público, por el lado de cómo se desvían recursos en programas que no funcionan, que se dilapidan recursos, los moches famosos. Entonces, está por el lado de lo que impone al crecimiento económico, que es la base para nosotros, esa es nuestra posición, la base para reducir la pobreza es el crecimiento económico incluyente, porque hay un crecimiento económico que excluye, pero digamos, se requiere crecimiento económico. Hay una discusión muy interesante que me desvió un poquito, que es la teoría que era el trickle down, ¿no? Si un país crecía 7%, iban a salir de la pobreza y luego parece que no necesariamente. No se comprobó. Pero bueno, el hecho es, hay cifras con respecto a ¿cuánto destinan, por ejemplo, los segmentos que son considerados pobres a temas de corrupción? Sí, porque ocurre un poco con los alimentos, ¿no? Con muchas cosas. Pues resulta que son los más afectados en muchos asuntos. En el caso de estos segmentos de la sociedad, ¿cuánto se pierde, digamos, ahí? ¿Cuánto gastan en...? Es más fuerte, claro, hay un dato de Transparencia Mexicana que me parece que anda como que los sectores más pobres son los que más cargan la corrupción porque representa más parte de su ingreso. Es decir, no sé si en la cantidad total es la cantidad mayor, pero en lo que pesa en su economía, sí les pesa mucho más que para los sectores económicos más pudientes o las empresas con más recursos, ¿no? Me parecía que hablaban de que la diferencia es como 2-1. En el peso de la corrupción sobre el gasto de los hogares más pobres. Entonces, sí hay un efecto, digamos, de falta de poder incluso de la gente, porque la pobreza está asociada a muchos factores. Lo decíamos, lo del crecimiento económico como lastre, lo de los programas públicos, servicios públicos que deberían llegar, que no llegan porque los recursos se desviaron o se cortaron o se malversaron. Y luego el tema de la falta de poder. Y la seguridad, porque yo diría, por ejemplo, si uno vive en un municipio en donde tu presidente municipal, que ley 3 no existe, prácticamente no rinde cuentas, pues eres sujeto a ser extorsionado en tu pobreza, a que en el transporte público te asalten, etcétera, pues de parte de un cártel ahí, ¿no? Que opere, porque está totalmente destruido, digamos, el orden a nivel de las autoridades municipales, por poner un ejemplo, ¿no? Claro. Y ahí, pues, será interesante. Pues un gusto que haya estado por aquí, ya estamos platicando de otros asuntos, y sobre todo, pues, estaremos siguiendo muy de cerca el día de mañana cuando se entregue analógicamente cajas y cajas y cajas con firmas, para que finalmente esto se mueva desde una iniciativa ciudadana. Muchas gracias. Sí, por supuesto, y que nos sigan, porque ahora en el debate hay que estar atentos que no nos la cambien. Claro, exacto, que eso es lo importante también de la coalición de organizaciones que están dando seguimiento ahí. Exactamente. Te agradezco mucho y en buena hora se ha dado esta iniciativa. Muchas gracias. Gracias. Le agradezco. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.